Listo. Buenos días Espíritu Santo, buenos días Dios, buenos días Señor Jesús. En esta mañana pues estamos agradecidos de estar nuevamente con ustedes por este medio. El poder disfrutar de la palabra es un deleite, el poder hablar de las cosas de Dios es un deleite y es un placer el estar compartiendo por este medio con ustedes, los que nos van a ver más adelante y los que se van a ir agregando. Pues bienvenidos a este tiempo devocional donde buscamos la presencia de Dios y donde buscamos que Dios nos siga instruyendo por medio de su palabra. Así es. Bueno, no sé cómo me vaya a oír ahora, pero Te vas a oír bien bajito. voy a esforzarme. Buenos días, pastor. Bendiciones y vamos a poner atención. Yo les sugiero que pongamos atención a lo que está hablando Dios cada día para nuestra vida, ¿verdad? Porque es para nuestra vida, no es para el que no se conectó, no es para el que no miró el devocional. Todos los días son muy buenos, ¿sí? Muy buenos los temas. Entonces, Dios nos sigue hablando, nada más que a veces no decimos que no escuchamos, ¿verdad? Pero realmente no queremos oír lo que Dios está hablando. Es un tema muy bueno el día de hoy también. Vamos a saludar a Meche. Mercedes, buenos días. Buenos días. Bendiciones. Pastor, buenos días, Pastor Julián. Y vamos a iniciar con la oración de una vez mientras van agregándose nuestros demás hermanos. Y a veces tarda, ya sabemos que a veces tarda en llegar la señal, el video a las demás personas. Pero vamos a dar inicio para aprovechar bien el tiempo, porque está muy bueno el tema. Entonces vamos a iniciar con oración. La palabra de Dios es sencilla, ¿no? La palabra de Dios es eficaz y nos confronta, y hay veces que no nos gusta qué es lo que dice o cómo nos confronta. Así como el apóstol Pedro cuando confrontó a sus discípulos y a la gente que lo seguía, y mucha gente, dice la palabra de Dios, que ya no lo siguió, y le preguntó al apóstol Pedro que si quería irse junto con los demás, pero el apóstol Pedro reconocía que estaba en el mejor lugar y que solo Jesús tenía palabra de vida eterna. Y así que es como nosotros este día reconocemos eso, ¿no? Amén. Que solo Dios, el Espíritu Santo y Jesús pues tienen la presencia que más nos conviene, la presencia de su Espíritu. Precioso Señor Jesús, gracias Dios, gracias Espíritu Santo por estar aquí. Nosotros creemos tu palabra y la declaramos, precioso Padre, donde dice que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, ahí estás tú. Así es. Sabemos que tú estás aquí con nosotros y tú eres el invitado principal, precioso Espíritu Santo. Queremos que tú nos instruyas en esta mañana, que uses nuestra boca, nuestra lengua para edificar la vida de cada una de las personas que estamos aquí reunidos. Sabemos que somos buena tierra, precioso Padre, tierra deseable, Señor, tierra donde tu palabra tiene fruto, precioso Padre, donde la semilla que cae en esa tierra tiene fruto al 100 por uno, precioso Señor. Sabemos que tú estás obrando en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, precioso Señor, que solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Lo seguimos declarando, Dios. Y en esta mañana nos ponemos en tus manos con un corazón dispuesto, Señor, a que tú sigas haciendo la buena obra en nosotros. Queremos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor.
Queremos seguir instruyéndonos en tu palabra, Señor. No queremos ser un pueblo que perezca por falta de conocimiento. Oramos a ti, precioso Padre, en esta mañana para que este mensaje, Señor, llegue a más corazones, Señor, y que seas tú, precioso Padre, el que siga edificando nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Así es. Gracias, precioso Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad nueva, Señor. Así es, Padre. Y porque tú nos respondes conforme a tu corazón, Sí, Señor. Señor. No Así es. conforme, Señor, lo que el hombre piensa. Así es. Te damos la gloria, Señor. Disponemos nuestro tiempo, Señor, para aprender lo que tú tienes guardado el día de hoy para nosotros, Así Señor. es. Sabemos que tú nos instruyes cada día, Dios. Queremos escucharte, Señor, atentamente, Señor, lo que tienes reservado, Señor, para este día, en el nombre de Jesús. Así es. Padre, que sea tu Espíritu Santo siempre, Señor, a través de tus siervos, precioso Dios, a través, Señor, de aquel que sale, Señor, a compartir de aquel canto, Señor, Así es, aquel, Padre. Señor, valiente, Señor, que ha decidido, Señor, mostrar tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te damos todo el honor y toda la gloria. Amén. Amén, amén. Doña Ana, buenos días, bienvenida. Don Germán, por allá en Caborca, Saludos. bienvenido. Y al primo Julián Primazo, Núñez. Julián Núñez. Amén. Buenos días, bienvenido a este tiempo devocional. Buenos días. Vamos a estar en la escritura de Marcos 9, 1 del 9 al 15. Amén. El tema de hoy, a ver si les suena: lugares de refugios falsos. Santo. A veces que parece que es un lugar que vamos a estar muy seguros, ¿verdad? Y resulta que se nos desfonda el techo a veces en ese lugar tan seguro que nosotros mirábamos aparentemente. Vamos a leer entonces el 9, del 9 al 15 de Marcos 1. A veces fatal. En esos días Jesús estaba en la región de Galilea, en un pueblo llamado Nazaret. Desde allí viajó hasta el río Jordán, donde Juan lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que se abría el cielo y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. En ese momento, una voz que venía del cielo, le dijo: tú eres mi Hijo amado, a quien quiero mucho, y estoy muy contento contigo. ¿Cuántos deseamos, verdad? Amén, amén. Que el Señor se exprese, que papá se exprese de nosotros de esa manera. 12. Sí. De inmediato el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Y Jesús estuvo allí 40 días viviendo entre los animales salvajes. Satanás trataba de hacerlo caer en sus trampas, pero los ángeles de Dios lo cuidaban. Después de que metieron a Juan a la cárcel, Jesús fue a la región de Galilea. Allí anunciaba las buenas noticias acerca de Dios. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Amén, amén. Ya está cerca el día. Vemos cómo Jesús estaba atento y cómo era, él había estado ayunando, ¿verdad? Había estado alejado orando y ayunando, y cómo puede escuchar, obviamente, ¿verdad? Era el Hijo de Dios, lo podía escuchar, podemos decir eso, pero realmente él se interesaba en las cosas de Dios
y oraba y ayunaba y se desvelaba y trabajaba, todo lo hacía, o sea, sus sentidos eran, y su motivo era Dios siempre, pues. Por eso decimos, no, pero es que era Jesús. Pero nosotros dice en su palabra que grandes, mayores cosas haríamos, ¿verdad? Y si Jesús podía escucharlo de manera a lo mejor tan obvia, nosotros pudiéramos, si de verdad nos pareciéramos un poquito más a Jesús. Amén, amén. Lugares de refugio falsos. Cuando nuestro perro Ruperto era cachorro, tenía tanto miedo de salir que había que arrastrarlo para ir al parque. Un día, cuando llegamos allí, cometí la tontería de soltarlo. A toda velocidad regresó a casa, a su lugar de refugio. Esa experiencia me recordó a un hombre que conocí en un avión, quien comenzó a disculparse mientras carreteábamos por la pista. Voy a emborracharme en este vuelo, dijo. Suena como si no quisiera hacerlo, respondí. No quiero, contestó, pero siempre vuelvo al vino. Y lo hizo. Lo más triste fue ver a su esposa abrazarlo cuando bajó del avión, oler su aliento y alejarlo de un empujón. La bebida era su lugar de refugio. Jesús comenzó su ministerio con estas palabras. El reino de Dios se ha acercado. En la versión Reina Valera dice, arrepiéntanse, arrepentíos y creer en el Evangelio, que es en el 1.15 que leíamos. Arrepentirse significa cambiar de dirección. En lugar de correr a lugares que nos entrampan o estar dominados por temores o adicciones, el Señor dice que podemos ser regidos por Dios mismo. Amén, amén. Quien con amor nos guía a la libertad y una nueva vida. Hoy Ruperto corre al parque ladrando de alegría. Le pido a Dios que aquel hombre del avión encuentre el mismo gozo y libertad y deje atrás su lugar de refugio falso. Hice la oración. Señor, perdóname por buscar felicidad en otras cosas. Guíame a la libertad verdadera. Amén. ¿Qué lugar falso de refugio dejarás hoy para colocarte bajo el dominio libertador de Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir y actuar, no? Ponía algo el Señor ahorita en mi mente y tiene que ser Él porque tenemos que analizar. Acá dice, perdóname por buscar felicidad en otras cosas. El verdadero gozo lo vamos a encontrar en la presencia de Dios. En otra parte, todo lo que te traiga felicidad aparente, si no está en el Señor, no es falso. Déjeme decirle que es falso ese gozo. Es momentáneo, pero se va. Sí, pues como cuando preparas, ¿no? Para una fiesta y te preparas ya sea para organizarla tú o para ir. Es un rato, porque después viene cansancio, a lo mejor te endeudaste, a lo mejor hubo problemas ahí, entonces realmente es momentáneo. El gozo que nosotros podemos buscar ese se va a ir. Buenos días para Bernardo, mi primo, muchas bendiciones, que tenga un excelente día de trabajo. Amén. Y nuestra hermana Edna. Hasta Nogales.
Nogales, bendiciones. ¿Qué tal el frente frío? Ya hay muchos contentos allá. Ya se está yendo el calorcito, se está poniendo suave el asunto. Entonces Dios ponía esto en mi corazón, en mi mente ahorita, porque todo lo queremos sacar de Dios, ¿verdad? Y si pasa algo malo, Dios, ¿por qué? Pero muchas veces volvemos a que son consecuencias o son procesos. No me conteste. Pero me decía, ¿te imaginas? Y él lo analizaba, ¿te imaginas que Dios respondiera a nuestras oraciones o nuestras necesidades o necedades? Porque a veces son necedades, dependiendo de nuestra fidelidad para con Él. Si Dios pusiera ese estándar, ok, le voy a contestar a doña Ana porque pues sí oró y se ha esforzado, mira, se conecta todos los días, le voy a contestar. Y si dijera, no, pues Javier cuando quiere se conecta, a veces cuando le da la gana va a la iglesia, porque pues primero fue a la fiesta y se le hizo tarde, entonces, ¿se imaginan que Dios nos respondiera dependiendo de nuestra fidelidad para con Él? Obtendríamos nosotros respuestas. ¿Qué tantas respuestas o qué tanto podría escucharnos Dios si tuviera ese termómetro de fidelidad de nosotros? Gracias por la gracia de Dios, porque sabemos que Dios nos escucha. Y así como decía mi esposa ahorita, muchas cosas son procesos que pasamos, y muchas de las cosas pues son consecuencias, ¿no? por lo que hacemos. Dios escucha, pero así hay veces que no responde. Aunque seamos fieles con Él, hay veces que calla, que no responde nuestras súplicas. Entonces, pues ahí, por la gracia de Dios, cuando nosotros oramos, pues Él responde. No sabemos nosotros qué tanta fidelidad tiene la gente para con Él, pero Él sí sabe. Él sí está enterado de todo eso. Hermano Mario, buenos días. Amén, amén. Paola Sánchez, buenos días. Bendiciones. La hermana Paola no sé si está en Desemboque, allá en esa playita, o está en Caborca, pero donde esté, un abrazo y bendiciones. Bienvenida. Y como dice aquí, cuando comienza a leer en el versículo, en el 1:9, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús pues estaba siendo bautizado, fue bautizado por Juan. Y cómo Dios reconocía a Jesús. No estamos muy lejos de todo eso. Dios también puede reconocerte, así como reconocía a Job, así como reconocía a David, así como reconocía tantos personajes que nos cita la Biblia. También nosotros podemos ser reconocidos por Jesús, por Dios, por el Espíritu Santo, pero tenemos que estar llenos de la presencia de Él. Imagínate, Jesús era el Hijo de Dios, y aún así el tiempo que le dedicaba a esa comunión con su Padre, o sea, imagínate, pues mi hijo, o sea, sí, hay veces que no nos hablamos entre familia, o de las 24 horas, 15 minutos le hablo porque llego en la mañana, no miro a mis hijos porque están dormidos, llego en la tarde y estoy 15 minutos y luego me duermo. Entonces Jesús no era así. Jesús oraba al Padre en todo momento, y vemos tantos pasajes en la Biblia donde Él se apartaba para tener esa comunión con su papá, Dios. Y era Jesús, era el Hijo de Dios.
Entonces, imagínense nosotros cómo, pues, qué tanta comunión tenemos con papá. Así es. Tenemos que buscar siempre el estar en comunión con Dios, el tener esa relación con Dios. Y dicen que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y los ángeles lo cuidaban. También Dios pone ángeles a nuestro alrededor para que nos cuiden. Ponen un vallado, así como lo hacía también con Job. No se me olvida esto. Me encanta esa parte de las escrituras. No esa parte, todo Todo el libro de Job. ¿Por qué? Porque al amigo le fue como en feria. Aún siéndole fiel a Dios, teniendo un corazón fiel a Dios, le fue como en feria. Pero la retribución vino al doble. Tenía un propósito. Tenía un propósito y un plan. Y así como para con Job, había un vallado, o sea, el diablo reconocía que no lo podía tocar. Porque Dios estaba ahí, lo estaba cuidando. Nosotros también podemos tener ese vallado, esa protección. Pero ¿qué necesitamos? Fidelidad con Dios. Así es. Y vemos también, siguiendo con el ejemplo de Job, normalmente mi esposo siempre pone porque le gusta mucho y tiene mucha razón, ¿no? Con la historia de Job. Pero ¿cuál fue el lugar de refugio de Job? Ir a la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestro lugar de refugio inmediato? Una enfermedad, le hablas al médico, ¿eh? Bueno, primero, en México, le hablamos a la vecina, a la comadre o a la mamá o a la suegra. ¿Qué puedo tomar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo? Entonces después vamos al médico y ya lo último, vamos a Dios. Muchas veces cuando nos tocan así tipo de enfermedades, nos refugiamos en la casa y nos deprimimos porque pues no nos gusta el diagnóstico que nos dan los médicos. Nos refugiamos muchas veces en la bebida, en las drogas, muchas cosas que nos pasan en el trabajo. Muchas veces se esconde ahí el estar afanado en las cosas, en otras cosas para como olvidarlo, pero uno vuelve a casa, literal, vuelve a casa y ahí está la realidad, pues. Acá este hombre sabía que tenía un problema y sabía el origen del problema, pero de todas maneras terminaba en lo mismo, ¿verdad? Terminaba alcoholizado y yo digo pues avergonzando a su esposa y su esposa batallándolo también. Entonces acá nos dice cuál es nuestro lugar de refugio, cuál es nuestro lugar. ¿Vamos al Padre o a dónde vamos? Siempre de verdad decía, benditas las misericordias de Dios que son cada mañana. Gracias a Dios. Pero misericordia no es igual que gracia. Usted decida, podemos decidir qué es lo que vamos a obtener de parte de Dios. Él solamente sabe, pero nuestra fidelidad tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Nosotros vamos buscando nuestra propia satisfacción y no buscamos muchas veces el verdadero refugio porque nos da pena o porque ¿qué van a decir? O a lo mejor pues sí, pues ya hiciste esto, ahora sí vas con Dios. No se avergüencen. De todas maneras, de verdad que lo que usted haga para la gente nunca va a estar contenta, la gente nunca va a estar conforme. Siempre va a haber alguien que esté
A lo mejor le doy gusto a mi esposo, pero no le doy gusto a mi mamá. A lo mejor le doy gusto a mi mamá, pero tengo a mi familia en contra, a mi familia, a mis hijos. Pero cuando usted le da gusto a Dios, lo hace su refugio. Allí no tenemos pierde, porque Él es el que acomoda todas las cosas. Amén. Amén. Paola, buenos días, bendiciones. También Araceli por ahí andaba conectada. Bendiciones en este día de sábado, para algunos de descanso, para otros de trabajo, ¿verdad? Así es. El refugiarnos en Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo es lo mejor que podamos hacer. Y es lo que mucha gente no nos cae el 20 todavía, no nos resplandece, que es lo mejor que podemos hacer. Lo demás es momentáneo, nos va a traer satisfacción de forma momentánea. El pedir un consejo, pues la mayoría de las veces, si no viene de parte de Dios, los consejos no son buenos. Cuando te está yendo mal en la vida, pues muchas veces los consejos son, ¿sabes qué? Pues vente y se refugian en el alcohol, en las drogas, pero son momentáneos. El ir a fiestas, pues es momentáneo, nomás te va a traer felicidad en una noche, y al siguiente día pues vas a tener la cruda o la preocupación porque te gastaste todo lo que traías de dinero, o sea, las cosas que nos ofrece el mundo son momentáneas. Las cosas que nos ofrece Dios, esas perduran, pero tenemos que poner el esfuerzo de parte de nosotros, de esforzarnos para seguir en su presencia, ¿no? Jesús dice que no dice en la Biblia que él oró nomás un tiempo y luego se apartó de la presencia de Dios. En muchas partes de las escrituras dice que él se apartaba a orar, y les decía a los discípulos: oren para que no caigan en tentación. O sea, les aconsejaba. Aquí les está diciendo pues que se arrepientan de lo que están haciendo. En el versículo 15 le dice: ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. ¿Y cuál era esa buena noticia? Pues de que Dios iba a estar con cada uno de nosotros, de que nos arrepintamos de lo que estábamos haciendo. Amén. Por eso ahorita le decía a mi esposa, gracias, pues el estar por las misericordias o por la gracia. La misericordia de Dios es como decir: sí, le voy a hacer caso a Javier para que no esté dando lata, o está bueno, ahorita le voy a contestar porque ya tiene 2 años que me está pidiendo lo mismo, le voy a hacer por misericordia. Pero cuando es por gracia, sabemos que Dios responde. La oración del justo, dice, puede mucho, y somos justos porque Jesús nos justifica delante de papá, delante de Dios, no porque andemos pregonando justicia nosotros, sino somos justos porque Jesús nos justifica. Así es. Entonces, cuando andamos por gracia, significa que el Espíritu Santo está con nosotros y tenemos la gracia y el favor de Dios. Así. A donde quiera que entres, cuando andes por gracia, vas a causar impresión, pero no porque tú por tu presencia, sino porque el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Cuando en aquel entonces, cuando Jesús partió y dejó al Espíritu Santo, la gente reconocía. Dice en una parte de las escrituras que el apóstol Pedro, cuando iba caminando, aún su sombra sanaba a los enfermos. Imagínense el tipo de comunión que tenían los apóstoles en aquel tiempo. Ya habían caminado con Jesús, ya habían
y ellos eran perseguidos, o sea, eran encarcelados, pero se refugiaban ¿dónde? Se refugiaban en la gente, en la desgracia, se refugiaban en el vino. No, ellos se refugiaban en Jesús, en el Espíritu de Dios, se refugiaban en el Padre mismo que Jesús les había mostrado. Así es. Ellos conocían a Dios porque habían caminado con el Hijo, y Jesús les decía que así lo que Él hacía era lo que su Padre hacía. Amén. Bendiciones, Pastor Juan Carlos, buenos días. Hasta Tucson. Tucson nos espera. Ese es nuestro lugar de escape, de vacación, pero nuestro lugar de refugio siempre debe de ser Dios, ¿verdad? Siempre debe de ser la presencia de Dios, porque eso es lo más seguro. El año pasado estuve, el Señor, de verdad que sé que es proceso, fue proceso, y cuando platicamos en el discipulado o encuentro a alguien que está pasando algo similar o algo igual, en aquel entonces pues no entendía, ¿no? Pero ya después lo comprendes, y ahora lo comprendes y lo compartes, y me comentan cómo ya está el cafecito. Ya está el cafecito. Qué rico, con unos huevitos. Pero es que cómo yo no puedo soportar, o cómo yo me siento tan mal, o cómo esta persona está en esta manera, y nunca, porque me comentaban el otro día, ¿por qué nunca dijiste nada? Digo, ok, no se me notaba, qué bueno. Y le digo, porque mi lugar de refugio, de verdad, yo creo que ocasionalmente en casa a lo mejor lo notaban o algo, pero mi lugar de refugio era Dios. Claro, era Dios, pero no puede uno esconderse, como decía mi esposo, ¿verdad? A veces está el problema y te quedas en casa y de ahí no sales. Mi lugar de refugio, una cosa es que sea Dios, y hay que buscarlo, ¿verdad? Hay que buscarlo, ¿no? Pues es que Dios está aquí lo voy a buscar yo en la casa. Pero tienes que seguir haciendo las cosas que Dios te ha encomendado hacer. Amén, amén. Si tienes un cargo, una posición, si Dios te ha dado, porque son privilegios. Barrer la casa de Dios es un privilegio, no cualquiera va a poder llegar a hacer eso. Dios tiene algo grande, empezando con algo tan pequeño. A nuestros ojos barrer es pequeño, ¿verdad? A veces comparamos barrer con el que predica o con el que ministra, alabanza o algo, y no, para Dios es tan importante. Entonces, ¿cuál era mi lugar de refugio? Era ir con Él. A Él le decía cómo me sentía, lo que yo miraba, o sea, todas esas cosas que a lo mejor me hubiera podido quejar con mi esposo o con mis compañeras o con las hermanas, no iban a funcionar. Ibas a obtener como la misericordia o la lástima o algo de las personas. Pero cuando tu refugio es Dios, Dios te levanta, te restaura, te liberta, pero sobre todo te prepara para otra cosa. Acá empezó Jesús obedeciendo, haciendo su lugar de refugio siempre Dios, papá, y lo estaba preparando para algo más grande. Estaba siempre siendo preparado para algo más grande. Y en lo último acá dice que en el 15, que es lo que comentaba mi esposo, que ya está cerca, sabía identificar lo que venía por causa, o sea, porque podía escuchar muy bien la voz de Dios, por la comunión que tenía. Nosotros a veces oramos, reflexionamos, meditamos en la palabra, servimos, ¿verdad?, en la iglesia, y a veces dudamos de que será Dios. Yo creo que Dios me dijo esto, yo creo que Dios
Entonces, ¿qué estás pensando por tu emoción, por tu sentimiento, o estás realmente creyendo que es la voz de Dios? Que es, si no alcanzamos a escuchar, es porque nos falta ir al refugio todavía, ¿verdad? Y cómo Jesús supo identificar que el día que Dios iba a empezar a reinar de nuevo, iba a volver. Nosotros tenemos prácticamente todas las señales cumplidas. Y a veces nos resulta a unos más fáciles también, a otros no tanto, también dependiendo de los dones, ministerios que cada uno, el Señor haya puesto en cada uno de nosotros. Podemos filtrar rápido o discernir rápido lo que está por ocurrir. Comentaba en esta semana, ya sabes que ya se aprobó el matrimonio igualitario. Y le digo, sí, ya me enteré. Le digo, ya están preparados para lo que va a ocurrir en nuestro estado. Pero salió de mí, yo nunca lo planeé ni nada, sino que estábamos en una reunión y me dice, no me digas eso porque yo no había pensado en eso. Le digo, estamos haciendo, el hombre, hacemos cosas que no parecen tan malas, pero para Dios, Él ya tiene establecidas las cosas, pues. Si vas algo en contra, como cuando el pueblo de Israel se rebelaba, ¿verdad? Dios se enojaba, se ponía triste, se entristecía y se enojaba. ¿Y qué pasaba? Algo siempre pasaba por saltarse o a tomar sus propias decisiones, siendo que él ya tenía. Los principios ya están, son los mismos, no los va a cambiar, porque es que yo me siento, ay, pobrecito, voy a cambiar todos mis principios por darle gusto a alguien. No. Y le digo, ¿ya estás preparado para lo que viene para nuestro estado entonces? Porque le digo, ¿te acuerdas cuando ocurrió en tal estado? Mira, acuérdate que tembló, acuérdate que eran lluvias fuertes, era esto, inundaciones. Siempre ocurre algo, porque la ira de Dios, el hombre la provoca, él no. Dios es amor, pero cuando lo provocas, pues entonces agárrate, ¿verdad? Porque luego decimos, es que Dios, qué malo. No, es que somos desobedientes. No hacemos a Dios nuestro lugar de refugio. Lo hacemos nuestro salvavidas momentáneo. Para que híjole, se me olvidó que no sé nadar y me metí hasta el fondo. Y quiero a Dios. Dios no es nosotros no somos nadie para manipular, porque eso queremos, manipular. Y la manipulación no es de parte de Dios, es de parte del enemigo. No somos nadie para querer manipular las decisiones de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios, porque Dios es un Dios de ira. Así como es un Dios de misericordia, también es un Dios de ira. ¿Y qué es lo que a Dios no le agrada? No le agrada que la gente haga cosas que Él no dijo que hicieran. O no, así como cuando los hijos, ponemos el ejemplo de la familia, cuando los papás damos una orden a un hijo o ponemos reglas dentro de la casa, y muchas veces esas reglas son rotas por los hijos, a que los hijos quieren hacer lo que ellos le venga en gana. ¿Qué es lo que pasa con nosotros como papás? Lo siento mucho, mijo, pero la acción que tomaste va a traer una consecuencia. Es igual. Aquí buscamos satisfacer a las personas, a la gente, pero realmente estamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Cuando Jesús se refugiaba en papá, pero muchas veces, la mayoría de las veces era cuando él tenía
ese problema, porque dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado en todo. En todo, las mismas luchas, las mismas pruebas que tengo yo, también las tuvo él, las mismas pruebas que tiene usted, también las tuvo él. Pero la diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús nunca pecó. Nosotros sí. Porque Jesús alimentaba su espíritu. Amén. Y nosotros alimentamos, no me conteste. Pues la mayoría de las veces alimentamos más la carne, pues es de sabio reconocer, pero sí, nos refugiamos más en otra cosa que en Dios. Y podemos decir, esa parte no, es que a mí no me parece tan malo. Le digo, no, y al que mata no le parece tan malo. Y al que roba, pues no, pues tiene necesidad y pues no encuentra trabajo, a lo mejor está justificado, pero no debe de hacerlo, no lo encuentra tan mal, pues. El pecado el enemigo va manipulando tanto que no lo hace ver mal. Es que escuchaba, por ejemplo, las personas que están defendiendo sobre el aborto, son temas muy, muy controversiales estos, ¿no? Pero las personas que están a favor del aborto, ellos no lo ven mal. Y por ejemplo, cuando estaban las marchas feministas, ellas no se veían mal. Pero vemos, ¿estaba mal o no estaba mal? Estaban causando desastre, desorden, a lo mejor ellas mismas dejaban de trabajar por hacer ese tipo de cosas, pero ellas no lo miraban mal. Pero aquí no es lo que tú mires mal. Y hay muchas mujeres que no están de acuerdo con lo que ellas estaban haciendo. Y son mujeres. O sea, no por el hecho de que hagan una marcha o toda la gente va a pensar igual que ellos, ¿no? Entonces, ¿en qué se refugian ellos? En eso que quieren ganar, ese propósito que ellos tienen que no está de acuerdo al plan de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues van a ser cosas momentáneas, pero desgraciadamente el reconocer que cuando no hacemos cosas que a Dios no le agradan, el reconocer que la ira de Dios va a venir sobre nosotros, sobre las personas que están haciendo eso. Por eso tenemos que agarrar ese refugio, no meternos, no hacer un búnker así como pues se mira más en los Estados Unidos, ¿no? Pues la gente hace refugios antibombas y hace esas fortalezas donde se va a refugiar en caso de algún atentado terrorista o de alguna bomba nuclear o alguna bomba... o para los tornados, sí. ¿no? Las personas que tienen esos refugios cuando son zonas donde hay muchos tornados y ese tipo de cosas. Entonces, aquí tenemos que refugiarnos en Dios. Ese vallado, cuando venga toda esa ira de Dios, pues gracias por la gracia, porque nosotros no vamos a estar aquí. No nos va a tocar todo eso. Pero, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús estaba predicando de Dios y le decía a la gente, arrepiéntanse. Estaba haciendo su trabajo. Sí. Y ese mismo trabajo que Jesús tenía encomendado es lo que nos dice a nosotros, ¿no? Ese es el mandato. Y yo les digo, esta parte, en ninguna parte de donde dice ir por todo el mundo, creo que es Mateo 28, del 18 al 20, algo así. En ninguna parte dice si tienes ganas. Es más, no trae signos de interrogación. Quiere decir que es una orden. Tira la basura. Ay, mamá, no quiero. No te pregunté. O sea, tienes que tirarla. El jefe no le dice, Javier, si quiere, mire, haga esto. Y el jefe dice, mira, me haces esto, esto y esto. En ninguna parte tiene signos. Entonces tenemos que sujetarnos. Ahí dice, vayan, hagan discípulos, por todas las naciones.
No, es que de allá no van a querer, Señor. ¿Y qué le pasó a Jonás? Es que los ninivitas no van a entender, no van a querer. Es un pueblo pecador. Tenía miedo, ¿verdad? Y no estaba Dios detrás de todo eso. Si el más interesado que se les compartiera a ese pueblo era Dios, Él lo iba a sacar. Pero nosotros ponemos todos los... Es que yo no sé, apenas tengo 2 años aprendiendo la palabra. No, es que tengo 10 años, pero todavía me falta. O sea, Pastor Giovanni Arce, Hasta Costa hasta Rica. Costa Rica, qué placer tenerlo por acá. Bendiciones. Entonces nosotros tenemos que ser aventados, tenemos que encontrar ese refugio en Dios. El que hace las cosas es Él. Nosotros a veces nos queremos parar el cuello, así decimos acá en México, Pastor Giovanni. Nos queremos hacer como que, yo sé toda la Biblia y todo. No, es más, el Señor te va a llevar hasta avergonzarte, yo creo, hasta para que reconozcas que Él es el que hace las cosas. Lo mires mal, tú las cosas no las mires mal. Si Dios ya lo estableció, no importa nuestra opinión, créame que no importa. Y ojalá que el Espíritu Santo siga redarguyendo nuestro espíritu para seguir tomando decisiones que le agraden a Dios y poder, eso que lo vemos tan normal, poder quitarlo y que nos estorbe en nuestras vidas. Amén. Hay lugares, por ejemplo, donde se crece que la familia fuma o que la familia habla de cierta manera o tiene ciertas manías o costumbres, ¿verdad? Culturales, sociales o familiares nada más ahí. Y pues cuando tú creces no lo ves mal, no se ve mal, pero tú no lo ves mal. Pero cuando vienes y te encuentras con la palabra de Dios, ahí es donde empieza una lucha. Y algo que yo siempre a los jóvenes y cuando tengo la oportunidad de compartirlo, le digo, si algo está resonando en tu cabeza, que tú de todas maneras dices, no, es que yo no lo veo tan mal, pero si está en tu cabeza es porque Dios quiere tratar. Y más vale que empecemos a obedecer a Dios, ¿verdad? Porque ahí ya Jesús ya le decía también, ¿sabes qué? Ya está cerca el día en que Dios va a comenzar a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en las buenas noticias. O sea, tenemos que creer en la palabra, hay que arrepentirnos. Y anoche lo buscaba, ¿verdad? Ese significado. Arrepentirse es quitarse de ese camino, volverse a tomar otro curso. Porque si dices estoy arrepentido y sigues haciendo lo mismo, pues nada más con comentarlo o con sacarlo de tu boca te vas a escuchar y vas a ver que es una tontería, lo que no está concordando lo que tú hablas con tus acciones. Podemos hablar mucho, pero nuestras acciones nos traicionan. Puedo decir que confío en Dios, que tengo mucha fe, que comparto la palabra, pero ni salgo a ninguna parte, ni siquiera aprovecho las redes en mi casa. Todo eso me está delatando. Todo eso está delatando. Puedo decir muchas cosas, pero nuestras acciones nos delatan. Deben de concordar. Tenemos que, ¿cómo se dice? Tomar la palabra en serio. O sea, ya sabemos y todos estamos escuchando, ¿verdad? Por todas partes, que el Señor está cerca. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos cuando nos dicen, no, pues que ya el frente frío, empezamos a enjuagar la ropita, ¿verdad? Hay que sacar un poquito de un suétercito, nos preparamos. ¿Qué hacemos cuando escuchamos los balazos acá? ¿Qué hacemos? ¿Nos salimos? O por ejemplo, tenemos ahí los grupos y, oye, que hay balazos. ¿Para dónde? Necesito ir, por ejemplo, al súper. Está para el norte. No, los balazos están para el sur. No, pues entonces puedo ir. Te preparas, no vas y te metes. Pero ¿cuánto tiempo se nos ha advertido? ¿Cuánto tiempo
Noé advirtió. 100 años. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién le hizo caso? Y dice, los últimos días van a ser como los días de Noé. Había disolución, borrachera, había tantas cosas, pero también, sobre todo, había incredulidad. Porque le dijo de todas las maneras posibles y nadie le creyó. Es como, no te vayas por ahí porque mira, te pueden tocar un balazo por ahí, hay una zanja, puedes tener un accidente. No me importa lo que tú digas, yo me voy por ahí. Y tienes las consecuencias. El pueblo donde estaba Noé tuvo la consecuencia. Y a última hora ahí querían, ¿verdad?, que se le abrieran las puertas. Te advertí mucho tiempo. Ahí está la consecuencia. Ahí están las consecuencias. Los tiempos son nuestros últimos tiempos. ¿Cómo los estamos viviendo? Dice la palabra que debemos aprovechar muy bien el tiempo porque los días son malos y son requete malos. Los días, cada día están en aumento la maldad, están en aumento esas cosas que decimos que no parecen tan malas, pero ante los ojos de Dios no importa lo que a ti te parezca o no te parezca. Dios sabe que hay consecuencias por esas decisiones, por esos principios que nosotros no cumplimos. Va a haber consecuencias malas. Y queremos que Dios nos venga y nos rescate de última hora. No, yo creo que no hemos, si estamos así, no hemos entendido nada. Hemos estado perdiendo el tiempo en la iglesia, o a lo mejor al que nos está enseñando le hemos estado quitando el tiempo. Tenemos que ser agradecidos, volvernos a Dios, que sea nuestro lugar de refugio, no solamente en los momentos malos, ¿no? Él es nuestra fortaleza, dice una canción por ahí. Él es nuestro escudo porque es palabra, nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, nuestro sanador. Mire, todo es que Él es todo. Él es todo. ¿Y qué andamos haciendo fuera de la cobertura de Dios? Amén. Cuando nos detecta una enfermedad nos refugiamos primeramente pues en el médico. Le dejamos las cosas al médico y el médico en la carne nos va a decir, ¿sabes qué? Mira, te está pasando esto, otro, te tienes que internar y hacer estudios y si hay chance de operarte o te operan. Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Pues doblar rodillas delante de Dios. Sabemos que Dios usa las manos de las personas, de los médicos, y puede usar para los médicos para sanar. Pero ahí tenemos lo primero que tiene que, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte tiene que ser Dios. Sí, ahorita que comenta mi esposo que tenemos que ir al médico, es verdad, Él los prepara también, para algo están, ¿verdad? Pero también dice que todo obra para bien. Entonces recuerdo cuando íbamos con Axel al doctor, nos tocó un doctor, híjole, de esos de que nomás de verle la cara era una persona que creía totalmente pues en la ciencia, y cómo Dios glorifica su nombre allí. A lo mejor no sabemos qué haya ocurrido después con este médico, después de tantos tiempos, ¿no? Pero cuando no encontraba resultados, porque él miró la realidad de lo que ocurría, pero después miró una realidad de Dios. Dijo, yo no tengo nada que decir. Axel le testificaba que pues tocaba, que estaba en la alabanza, que servía a Dios, y que ese era su pasatiempo, ¿no? Su refugio. Y al médico no le quedó, y de verdad la cara cuando nosotros entramos, ya no sabíamos si entrar o no entrar, porque dijimos, no, pues no va a creer nada y que Dios pueda hacer algo. Entonces es para glorificar el nombre también, ahí en medio, ¿verdad? Ahí en medio de esa circunstancia a lo mejor muy mala para nosotros, pero Dios glorificaba su nombre en alguien incrédulo, en la incredulidad de ese hombre, porque de verdad que era un hombre, se le notaba, ni siquiera tenía que decirte, porque cuando Axel platicaba, tenía como su cara como de burla, como, ay, sí, hombre, eres aleluya, o eres así, pero Dios se glorificó allí. Y me gusta cuando me decían,
suena medio raro, dice, suena feo, dice, pero gracias a Dios por la enfermedad que estuvo en medio de mi casa y pude conocer a Dios y puedo conocer ese Dios de verdad. Entonces, cuando tú haces a Dios tu refugio, todas las cosas son para bien. Amén. Tenemos que sacar todo nuestro yo para que pueda entrar el Espíritu de Dios completamente. No puede haber mezcladito por ahí, ¿verdad? Y tenemos que seguir trabajando mucho y no condenarnos, pero sí, si ya nos dimos cuenta, pues hay que hacer algo, porque el Espíritu Santo nos está mostrando algo, y Dios nos está hablando a través de eso. ¿Qué tanto nos tenemos que preparar? ¿O qué tanto tenemos que estar pegados a la presencia de Dios toda la vida hasta que Dios nos mande llamar? ¿Qué tanto tienes que leer las Escrituras toda la vida? Pero ese mismo libro ya lo pasé como 20 veces, no importa. Dios te habla de diferente manera, en diferente tiempo, con la misma Escritura. Nos ha pasado muchas veces, lo hemos visto, infinidad de predicadores hemos escuchado, de profetas, de maestros, que una misma palabra tiene diferentes significados en diferentes bocas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla de diferente manera. Entonces tenemos que seguir instruyéndonos en la palabra de Dios. Nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de tener problemas, de tener esos procesos. Los vamos a dejar de tener cuando estemos ya, que entreguemos este cuerpecito, este paquetito, que lo entreguemos y esté postrado, pero nuestra alma va a estar con Dios. Hasta entonces vamos a dejar de mortificarnos por salir de una prueba, de una lucha, porque eso lo va a ser siempre. Así Hasta una persona, había un señor que iba tenía, yo creo que él andaba pegando los 100 años, y entraba al banco el señor, y cuando miraba a la gerenta del banco iba y se sentaba y se le quedaba viendo, y le decía, ¿cómo me gusta verte? ¿Cómo me excitas? Le decía al viejito de 100 años a la gerenta del banco, y la gerenta se soltaba riendo porque se le hacía chistoso lo que el señor le decía. Pero fíjate, hasta esa edad todavía tenía ese tipo de pruebas o de luchas o de tentaciones, podríamos decir. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de tener ese tipo de ser tentados? Pues la necesidad de estar apegados a Dios. Y algo es muy buen tema que platicamos, ¿no? Los procesos o consecuencias. Ese es uno. Pero arrepentimiento o remordimiento. Realmente, cuando estás arrepentido de algo, cuando Dios te trata algo, hay un cambio de actitud. No sigues en la misma dirección porque ya sabes para dónde te va a llevar. Te va a llevar a una consecuencia. Entonces, a la edad que sea, mientras pisemos esta tierra, necesitamos estar trabajando en eso. Necesitamos, porque la lucha es desde el primer momento, y que aceptamos, de por sí ya veníamos arrastrando unas cositas ya gratis, ¿no? Ahora no conociendo a Dios y conociendo a Dios, cómo empiezan a crecer la lucha, y cuál es, si nosotros también vamos, ya esos son otros temas, ¿no? Vamos trayendo las maldiciones y esto con lo que hay que romper, y siendo ignorantes, porque esta persona a lo mejor tenía mucha letra o tenía mucha maña para negocios o no sé, de verbo para las personas, pero no tenía conocimiento de parte de Dios. Y tenemos conocimiento de parte de Dios, pero no queremos ir a desenterrar lo que hay, según para no tener problemas, pero los problemas ya están. Hay que ir a buscar para ver con qué vamos a romper, qué maldiciones traemos, pero ese ya vemos que es otro tema. De todas maneras, cualquiera que sea el tema, nuestro refugio debe de ser la presencia de Dios. Amén. Siempre debe de ser
la presencia de Dios en todas las circunstancias. Nos cuidamos ahorita de enfermedades, nos cuidamos de la violencia, pero a lo mejor también en tu casa está faltando economía, a lo mejor en tu casa hay alguien que está batallando con algún vicio o con, no sé, como les decía, ¿no? A veces la gente, el matar no lo ve tan malo, el robar no lo ve tan malo, entonces necesitas hacer de Dios tu refugio, ir a Él, lo que necesites, ahí está. Amén, amén. Ahí está, a lo mejor cosas las encontramos en la tienda, ¿verdad? De autoservicio, pero en el súper, pero hay muchas cosas que son verdaderas, que tienen demasiado peso y necesitamos regresar a ese refugio. Amén, amén. Bueno, pues estuvo muy bueno el tema. Bienvenido por todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana que escucharon esta palabra. Sabemos que si nos entendieron fue el Espíritu Santo, y si no, si los enredamos más, fuimos nosotros. Entonces esperemos que el Espíritu Santo nos haya hablado a cada uno de nosotros. Así es. Vamos a ponernos en manos de Dios para que Él siga edificando nuestra vida, y sabemos que Él lo va a hacer porque es el plan y el propósito de Él que estemos pegados a su presencia, ¿no? Que Él esté en nosotros. Sí, nada más quiero ahí comentarle lo que nos comentó un poquito el pastor Juan Carlos. Es verdad, le dicen, no vemos tan malo esto o tan malo lo otro, pero no es lo que tú veas mal, ya Dios ya lo estableció, pues. Entonces, si tú ahí nos vamos a, ni siquiera necesitamos que venga un pastor, un profeta o no sé, alguien ahí de discernimiento de espíritu para decirnos lo que tenemos mal. Si nos vamos y nos vemos en un espejo, conocemos los principios de Dios y estamos haciendo otra cosa y no nos parece tan mal, entonces ahí vamos a ver qué es lo que estamos alimentando. Si tú alimentas tu espíritu, te tiene que redarguir y te tienes que sentir muy mal. Te vas a sentir muy mal, y que Dios nos haga sentir tan mal que podamos nosotros despegarnos de eso que aparentemente está bien. Y le digo, Señor, que nos redarguya el espíritu, haznos sentir mal, porque a veces si nos dice alguien más no le hacemos caso, ¿verdad? No le hacemos caso. Ay, no, ya me quiere cambiar, mira. No, porque nomás porque él no hace eso, cree que todos van a hacer lo que él hace, porque es bien mandón. No, es porque de verdad que debemos orar así, ¿verdad? Que nos haga sentir muy mal el Espíritu Santo de Dios. Así es. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Precioso Señor, te damos gracias, Señor, te agradecemos, precioso Padre, el que estés con nosotros, Señor, el que nos hayas dejado este testamento, precioso Padre, donde hay muchas promesas, Señor, hay muchas escrituras que alimentan nuestra vida, Señor. Declaramos, precioso Padre, que tú eres nuestra fortaleza, Dios, que tú eres nuestra roca fuerte. Declaramos, precioso Señor, en esta mañana que las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, tus hijos, Señor, son buenas en gran manera, precioso Padre, que no añaden tristeza, Señor, ni dolor, precioso Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, porque el plan y ese propósito, Señor, se va a cumplir en nuestras vidas. Lo declaramos, Señor, en nuestros hijos, precioso Padre. Ponemos, Señor, nuestra familia, precioso Padre, delante de ti, Señor, y aquellas personas de nuestra familia que no te conocen, declaramos, precioso Padre, que la semilla o la palabra que ha entrado, Señor, en ellos tiene fruto, precioso Padre. Oramos a ti, precioso Señor, porque no queremos que ellos se pierdan, Señor, sino que tengan vida eterna, precioso Padre. Amén. Oramos, precioso Señor, para que tú sigas poniendo palabra en nuestra boca, para seguir llevando tu palabra, Señor, tu evangelio a las personas que no te conocen, Señor, o a las personas que te conocen, precioso Padre, que andan mal, Señor, que tu palabra los confronte, Señor, no nosotros no venimos a este mundo, Señor,
para estar criticando a la gente o para juzgarla, Señor. Así es. Solo tú, precioso Padre, haces eso. Nosotros venimos, Señor, por gracia, declarando tu palabra, Señor, diciéndole a las personas, Señor, así como lo hacía Jesús, que se arrepientan porque el reino de Dios está cerca. Así es. Y trayéndoles esas buenas nuevas de que Jesús, de que Dios y el Espíritu Santo pueden transformar vidas y corazones. Y en esta mañana, Señor, agradezco por cada una de las personas que están aquí reunidas, Señor, por este medio, porque sé, precioso Padre, que tú sigues haciendo la buena obra en nosotros, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, las que van a reproducir este mensaje más adelante, Señor. Oramos para que sea de edificación para ellos, Señor, así como lo ha sido para nosotros en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesús, yo declaro, precioso Padre, que tu gracia y tu favor, Señor, nos inundan, precioso Padre, y que eres tú, Señor, el que está con nosotros en cada momento, precioso Padre. En ti ponemos nuestra confianza, Señor. Te agradecemos, Señor, el que nos escuches, precioso Padre, el que tengas no misericordia, Señor, sino que por gracia, Señor, estemos contigo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Así es, Señor, te damos todo el honor y toda la gloria, Señor, porque todos los días nos hablas de tantas maneras. Así es, Padre Santo. Declaramos, Señor, que estás con nosotros, Señor, todos los días, como tú lo prometiste, Sí, Señor, Señor. y queremos, Señor, escuchar tu voz, así, Señor, como hablabas, como Jesús entendía, Señor, que nuestros oídos, nuestros ojos espirituales puedan abrirse, Señor, para poder escuchar y entender, precioso Dios. Quita todo aquello que estorbe de nuestras vidas, Señor. Sí, aquello, Señor, que no vemos tan malo, Señor, pero que tú ya dejaste establecidos. Haznos sentir tan mal, Señor, que nosotros podamos alejarnos, Señor. Así todo es, eso sea para que no perdamos, Señor, nuestra salvación, no perdamos nuestra oportunidad de ir al cielo, precioso Dios. También, Señor, es para enseñar a los demás, Padre, porque cuando nosotros actuamos, Señor, es cuando más enseñamos, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres el que nos respalda en todas las decisiones, Señor, cada vez que nosotros hablamos, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, de tu palabra, Señor, sí, para que se cumpla ese mandato, Señor, que tú hiciste para con nosotros. Así es. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú no pusiste opciones, sino órdenes, Señor, Sí, pero Señor. también tenemos que tomar las decisiones, Padre. Sabemos que tú nos das la oportunidad de elegir, Señor, pero también sabemos que lo que está en juego, Señor, es mucho más grande. Tu reino, Señor, Así no es, lo queremos perder por nada, Padre. Así es. En el nombre de Jesús bendecimos a cada persona, Señor, que ha estado acompañándonos a lo largo de esta hora, Señor, Sí, en el nombre de Jesús. Desde el norte hasta el sur, a cada pastor, Señor, nuestro pastor Julián, nuestra pastora Lucila, precioso Dios, nuestros pastores también muy queridos, Juan Carlos, su familia, Señor, allá en Tucson, la pastora Priscila, Señor, al pastor Giovanni, Señor, hasta Costa Rica, Señor, síguele dando, Señor, a cada uno ese alimento, Señor, que necesitan esas ovejas tuyas, precioso Dios, y nosotros podemos seguir aprendiendo de cada uno de ellos. Así es. También a cada uno de nuestros hermanos, desde Sinaloa, Nogales, Caborca, Utah, Señor, también aquí en Magdalena, los que nos han acompañado, te damos la gloria y te damos la honra porque sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos, precioso Dios. Así es. Y aquel, Señor, que no te ha conocido, Señor, en plenitud, lo ponemos en tu disposición, Señor, que sea esa persona indicada, Padre, que lleve tu palabra. Te damos gracias también, Señor, por Blanca, mi amiga, Señor, Blanca, que donde tú la has puesto, Señor, ahí sea luz, siga ella desenvolviéndose, Señor, en lo que más le gusta, que sabemos que le gusta servir esa obra, Señor, que tú la guardas, que tú la guías, Señor, que tú respaldas. Dice tu palabra que tenemos que orar por nuestros gobernadores. Nosotros pedimos, Señor, por este nuevo presidente que acaba de entrar, por todo su equipo, Señor, entre ellos mis amigas Edilia, Blanca y cada uno de ellos, Señor, que sea, Señor, también tu Espíritu Santo, Señor, guiando ahí, que sea tu palabra, Señor, la que venga a cambiar el rumbo de nuestro pueblo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén, amén. Ahí a lo mejor me faltaron ahí más personas, creo que Betty se acaba de conectar. Es que no aparecen todas, no aparecen, de repente no me aparecen todas ahí, pero... Si no nos comentan, pues no nos aparecen. Pero la bendición, agárrela. Amén. Con nombre o sin nombre, usted arrebate la bendición, amén. Nos vemos el día de mañana. Mañana los jóvenes, hoy tenemos unos pendientes, entonces nos vemos mañana y va a haber hasta la próxima semana los jóvenes. Cualquier duda, nos pueden mandar un mensajito. Que tenga un excelente y muy, muy bendecido día. Amén. Amén, amén. Y que el Espíritu le moleste cada vez que no haga cosas bien.